quiero invitarlos a ir directamente a la tabla de ese grupo B porque hay un triple empate. Los 3 primeros con 6 puntos y hay que ir a los criterios del reglamento de este nuevo Mundial de Clubes. Arranca, Fer. Bueno, me dejaste el problema más complicado. Aquí están. El criterio de desempate es los cruces directos entre ambos. Acá se ganaron todo. El Paris Saint-Germain le ganó al Atleti, el Atleti le ganó a Botafogo, Botafogo le ganó al PSG. Nos vamos al segundo criterio de desempate, que ya es la diferencia de goles anotados en los partidos en cuestión, o en los partidos entre los equipos que están empatados, y la diferencia de gol favorece claramente al Paris Saint-Germain por la goleada frente al Atlético de Madrid, que termina siendo la gran diferencia. La debacle del Atleti va a ser contada y la narrativa arrancará de ese flojísimo partido contra el Paris Saint-Germain. Y lo llamarán fracaso por eso, porque perdió ante el campeón de la Champions League. Correcto. ¿Les parece justo esto? Te lo anticipé ya, ¿no? Sí. Porque... No, ya. Pero ustedes viendo no, qué manera de condicionar, No, ya está, es que va a ser así, lo van a llamar fracaso. Esto lo podemos cerrar ahora y les anticipo cuál va a ser la conversación que ellos van a tener. El Atleti es un fracaso, tienen que cambiar al Cholo Simeone. ¿Saben por qué? Porque fue lo mismo que dijeron cuando perdió contra el Paris Saint-Germain. Ojo, campeón de la UEFA Champions League. Yo no lo dije. Pensá, yo tengo un relato recapacita, Richard. un relato distinto. Vos lo pensaste, vos te estabas rasurando en el momento de mirar al espejo. No. ¡Qué fracaso! El del Cholo Simeone, lo tienen que cambiar. A José ya le conozco Yo no me rasuré. La orquesta. Yo no me afecté. El caso no es ese. A ver, si va a haber alguien que vaya a decir hoy fracasó el Atlético de Madrid. Para mí ninguno de los europeos vino a fracasar. Vinieron a lo que vinieron, a hacer pretemporada. Hoy tú no viste un Atlético de Madrid con la urgencia de meterle 3 goles al Botafogo. No mostró ese síntoma de un equipo que va con la necesidad y la urgencia de 3-0 para seguir en el torneo. Trató de ganarlo. Se perdió un par, Julián Álvarez. Sí, pero sin reventarse en la cancha, sin la urgencia de la importancia de un torneo como un Mundial de Clubes. Entonces, yo no lo veo como un fracaso. Fracaso sería para el Atlético de Madrid haber quedado hoy eliminado como quedó, que se haya roto Sorloth, que se le haya roto Julián Álvarez, y tienen que empezar la liga y buscar títulos de Champions. Eso sí sería un fracaso en este torneo. Y eso haber salido con 2 jugadores no lesionados. sucedió. ¿Cuál es tu lectura de esta eliminación del Atlético de Madrid? Tremendo fracaso. Ahí está. No, pero estoy diciendo que eso sí sería un fracaso. Haber quedado eliminado y que perdieras a alguno de tus grandes jugadores para arrancar la liga. Y no sucedió. Eliminado en la fase de grupos de un Mundial de Clubes. No es un gran resultado tampoco. No, pero hasta mayo estuvo jugando el Atlético. Después muchos de sus jugadores concentrados con la selección nacional para después venir a un Mundial de Clubes. Los jugadores no han tenido ni siquiera para irse un fin de semana. Ya les anticipé yo lo que iba a decir José, pero acá lo replica nada más. Sí, y quiero profundizar. Por Tremendo favor. fracaso del Atlético de Madrid. Ahí le va a costar ya, porque repetir... del Cholo Simeone. Ojalá que no repitas lo que dijiste el otro día. Vamos, variedad de por supuesto. conceptos, por favor. Aquí hay variantes tácticas, Fer. No, variedad conceptual. También. Tácticas no, muchas no hubo en el partido. A ver, no hay problema que pierda contra el campeón de Europa. Hoy el Paris Saint-Germain es el mejor equipo de Europa y del mundo. El problema fue el cómo. O sea, le dieron un baile, Fer, a un equipo que invierte tanto como el Atlético de Madrid. Un equipo que ha tenido continuidad en la dirección técnica, un entrenador que tiene independencia y autonomía, que toma todas las decisiones deportivas importantes del club. Hizo un papelón en ese partido contra el Paris Saint-Germain. ¿Qué fue lo que dijimos acá? Le pasaron por encima. Fue un 4-0 y pudo ser peor. Hoy me gustó el Atlético de Madrid, porque el cómo importa. Con estos equipos el cómo es importante. Hoy, a diferencia de Richard, yo sí vi al Atlético de Madrid intenso. Hoy yo le exigía al equipo colchonero. Richard, falta de contundencia. Hoy el problema fue la falta de contundencia. Conceptualmente el Atlético de Madrid arranca el partido para buscarlo sabiendo que dura 90 minutos y que no se va a matar en los primeros 20 porque puede terminar perdiéndolo como muy fácil le pasó. ¿Saben qué es fracaso? Que ustedes no compartan el link de nuestro show que estamos teniendo ahorita en vivo en YouTube. A compartir ese link y ustedes en casa también lo envió. Producción. José Paredes. Producción. José Paredes. Tenemos hoy en la producción José fracaso Paredes, total del Atleti. Muy bien. Buen título. Okay. Si le cambian el título yo lo puedo poner, pero yo no coincido con eso. Quería terminar el concepto. Hoy sí me gustó el Atlético de Madrid. ¿Qué le exigimos al Cholo Simeone?
que asuma ese rol protagónico. Hoy ante la necesidad lo hizo. Hoy el equipo de Simeone tuvo la pelota, 23 disparos, solo 5 con dirección a portería. Hoy el problema no fue el técnico, hoy el problema no fue el planteamiento, fueron los protagonistas. Julián Álvarez, que es buenísimo, que es un crack, esa que tuvo en el primer tiempo la tiene que mandar a guardar. Pero Sorlos, el en el Botafogo segundo tiempo, también jugó a esperarlo. el Botafogo hizo su partido. El Botafogo hizo su partido. No es que el Atlético de Madrid le da un repaso al Botafogo porque no se lo da. No, yo no digo que fue un repaso, yo digo que el Atlético de Madrid... pudo haberlo ganado el Yo Botafogo. entiendo el punto de José. O sea, el Atlético atacó, lo intentó, atacó, y el Botafogo se defendió y se defendió. Ojo, no, Botafogo los primeros 15, 20 minutos tuvo las ocasiones más cercanas al gol. Tuvo clarísima, entendió claramente cuál era su sentido en el partido, el aprovechar esos minutos, tratar de asustar, lo hizo, 8 de los 11 fueron titulares en la final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. Es un equipo que tiene una continuidad, salvo la de su técnico y quizá las interrogantes o incertidumbres era la palabra en la que se meten, porque John Textor los utilizó de banca para luego financiar a Lyon. El Botafogo es el mismo equipo de hace 9 meses, cuando fueron campeones continentales. Y tiene claridad con lo que quiere hacer. Luego de esto empieza a entender que el Atlético es el urgido, o la urgencia pasa por ellos, y que sus mejores ocasiones se generan a partir de los espacios que les permite la urgencia del Atleti. A mí, igual, teniendo mucho menos el balón en la primera parte que el Atlético de Madrid, Botafogo tuvo un planteamiento idóneo para las condiciones que ellos defendió, pero buscaban no en el partido. En el segundo tiempo, Oblak tuvo un par de muy buenas intervenciones. Para bien, yo creo que ataca sin la pelota, no es que se defienda. Bueno, una es tirarse y reventar, eso es tirarse a defender. Lo otro es cortar el juego y saber a dónde querés salir para ir a buscar el juego. A ver, este Botafogo le hizo un partido más difícil al Atlético del que le hizo al Paris Saint-Germain, que por cierto lo sorprendió ganándole por un gol. Yo creo que el partido contra el Paris Saint-Germain fue muy distinto. Con todo y que tuvo que defenderse más, pero estaba en la obligatoriedad de aguantarse. Claro, aquí estabas tratando de jugar con la urgencia y la necesidad del otro, y por eso que el Atlético de Madrid, yo vi un Atlético de Madrid más pensando en el orgullo, en ganarlo por garra y por orgullo, porque tampoco es que vi un Atlético de Madrid que pudiera encontrar demasiado espacio. Y por lo menos llegó ese gol del orgullo que hablas, ¿no? De Griezmann, asistencia de Julián Álvarez. Pero ojo, cuando veíamos el marcador 0-0 en ese partido en Pasadena, decíamos, el que va a pasar primero de este grupo es Botafogo, el campeón de Libertadores, y no Paris Saint-Germain. Sí, ese gol de Griezmann sobre el final termina cambiando la tabla de posiciones, porque Botafogo tenía todo para clasificar primero. Y de hecho, desde lo futbolístico me parece que habían hecho méritos para clasificar primeros. Esa victoria contra el Paris Saint-Germain fue histórica, porque creo que nadie la tenía en la previa, nadie la tenía en el presupuesto. También hay que decir que Luis Enrique hizo muchos cambios en el 11 titular, pero en la parte complementaria puso toda la carne en el asador y aún así no le alcanzó. Renato Paiva, un técnico vilipendiado en México, porque le decían que no sabía dirigir torneos cortos. Y este Mundial de Clubes es como una liguilla en el fútbol mexicano. En Toluca no pudo alcanzar el título que sí alcanzó Mohamed. Hoy se deben de estar arrepintiendo, porque está demostrando en este Mundial de Clubes que es un técnico muy aplicado desde lo táctico, que tiene varias maneras de jugar, no nada más defender, porque cuando Botafogo tiene la pelota, tiene automatismos. Igor Jesús, después del Mundial de Clubes, le van a llover ofertas, porque es un tipo que tiene gol, que aguanta. Creo que se va al Nottingham Forest. ¿Ya se va? Bueno, creo que se va al Nottingham Forest. Y seguro, Fer, no me sorprendería que hasta le lleguen más ofertas. O sea, el tipo tiene lo más importante que tiene que tener un centro delantero, que es el gol. Pero después, ¿cómo aguanta la pelota para que los mediocampistas de segunda línea puedan acompañarlo? Cuando Botafogo está metido en zona defensiva, él es quien toma la pelota y le da un pequeño respiro a su defensa, un delantero sumamente completo. A mí la verdad me gusta mucho a lo que propone este Botafogo. Porque, a ver, cuando tú ves en la formación original que dibuja ese 4-3-3, utilizas a Savarino aparentemente de un extremo. Savarino normalmente aparece de media punta y con esa libertad por ese lado. Arturo es el que termina desdoblando de manera permanente y a veces el que retrocede es precisamente Igor Jesús. A mí me encanta, ¿verdad?, el movimiento que tiene el equipo, y sobre todo en un partido como el de hoy, cuando se entendía que el Atlético te iba a presionar y esa salida rápida de 3, 4 toques máximo para llegar hasta el área rival. Cuando das esos movimientos de jugadores, lo que te decía, Savarino medio punteando, por decirlo de alguna manera, tirándose por el centro, desdoblando el carrilero de la izquierda, veías un equipo que sabía meter en problemas al Atlético. Cuando
vimos quiénes iban a jugar este grupo B, Fer. Ajá. ¿Tú qué presupuestaste? Eso pensaba justo ahora. A mí me parecía claro, porque además Jorge Jesús se había quedado fuera de la dirección técnica de Botafogo, el técnico que los llevaba al título. Llevan a un nuevo entrenador. No cambia mucho igual de lo que antes tenía. Le sacaron a uno, Thiago Almada, creo que fue el único futbolista con regular titularidad que sale del 11 que ganó la Copa Libertadores, pero mucha incertidumbre a partir de las decisiones del entrenador. Ya el grupo propietario pensaba mucho más en volcar su atención a otros equipos del grupo, el Olympique de Lyon, por ejemplo, y muchos de los argumentos que habían construido para que Botafogo presentara una candidatura sólida en el torneo continental, habían desaparecido. Ya la certeza de quién les dirigía, por ejemplo, cambiaba. Luego de esto creo que es un equipo, está metido noveno, creo, en el Brasileirao recién. Lo que dijo Luis Enrique el otro día me hizo ir a buscar los números defensivos de Botafogo y se ha convertido en un equipo que se ordena de atrás hacia adelante, que se suelta como hoy jugó. Por ahí leí un comentario, este equipo salió a defenderse. Así juega. Exactamente. Así juega. No es que salga a defenderse, lo que antes le decía José, es un equipo que ataca sin la pelota, pero se ordena de una manera que sabe perfectamente dónde cortar, o no dónde cortar, sabe que cuando cortas ya tiene salida. ¿Sabe dónde? Pero ese ustedes no es un hablándome- equipo defensivo, es un equipo que cuando no tiene la pelota sabe perfectamente por dónde te va a atacar. El equipo defensivo es uno que se tira atrás y revienta cualquier pelota que se le acerca y no tiene idea de qué hacer con el balón. Como lo hace el Eso- Atlético de Madrid cuando enfrentas al Barcelona o el Real Madrid, por ejemplo. Eso lo dice nada más porque quiere generar polémica acá. Y ya vamos pero a hablar del cuente Atlético contra de nada. Madrid, pero están comentando tanto las virtudes de este Botafogo de Renato Paiva que, no sé, le están viendo cara de caballo negro al equipo ¿Y por qué ¿Se brasileño. le puede ver cara así a un equipo que es campeón de Copa Libertadores? No debería ser sorpresa, pero en un mundial de clubes donde está el Paris El Saint-Germain, fútbol, donde estaba el está Atlético Paris de Saint-Germain Madrid, y todo. ¿Quién le donde ganó al está el Paris Real Saint-Germain? Madrid. Claro, ¿Quién le ganó al Paris exactamente. Saint-Germain? Botafogo, Botafogo 1-0. ganó al Paris Exactamente. Saint-Germain y hemos hablado todos estos días. O sea, tú te lo estás viendo desde esa victoria de Botafogo a No, Paris yo estoy Saint-Germain. viendo desde el hecho de que esto, cuando se juega por mucho más que solo un partido de fútbol y entra el corazón, yo me decanto un poco más por el fútbol sudamericano. Me gusta. Totalmente. Y además en las condiciones que se está jugando en los Estados Unidos. ¿Cuáles son esas condiciones? Extremo calor. Bueno, el extremo calor, paremos con Pero ese claro, no cuento, están por jugando favor. contra equipos cataríes. Paremos Pero con ese- se están quejando todos los que se europeos. quejan porque son flojitos y de cristal. Ay, Esa pero lo que generación. ganan de dinero no deberían quejarse. ¿Y vos Vienen- crees que el a ver, dinero te hace menos flojo? En pretemporada los equipos europeos vienen en julio, que hace más calor que ahora. Pero escúchame, Y no se Bueno, quejan. pero- los mundiales no juegan los el Mundial de España titulares. 82 se jugó con buzo y campera, o que jugaron en De Sevilla México en el 85. o en Barcelona con casi 40 grados de temperatura. ¿Se quejaba la gente entonces? Jugaban. El Mundial de Italia se jugó con frío. El Mundial del 86 se jugó en buenas 94. canchas. Miren el gol de Maradona. Por cierto, ayer no sé qué aniversario fue del gol de Maradona a los ingleses. La cancha lo que estaba era verde, perfecto, pintada. Porque eso era un cemento. La cancha del Estadio Azteca era era césped en piedra gastada, prácticamente, gastada. ¿no? Ajá. Y así lo hace el gol.